Bienvenidas, bienvenidos a Escucha Animal, un espacio creado desde el amor y el respeto hacia el reino animal, este espacio que te invita a abrir tu corazón para escuchar desde ahí lo que nos quieren decir los animales. Soy Janine Hasselkus y como cada lunes estamos transmitiendo en vivo a través de proyectateradio.com y de manera simultánea por Facebook Live, Proyectate Radio, y por el canal de YouTube Proyectate Radio 4. Y si llegas por primera vez aquí, pues te abrazo y te cuento que también puedes encontrarme en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Alegro Animalis, en donde comparto reflexiones, herramientas y mensajes para acompañar el vínculo consciente con los animales. Y también te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, en donde puedes encontrar todos los programas de Escucha Animal, aunque también puedes encontrarlos por Spotify, Proyectate Radio. Me encuentras como Alegro Animalis. Y bueno, pues hoy quiero que antes de empezar, respires conmigo un momento, porque el tema que vamos a tocar hoy no es fácil, pero sí profundamente necesario. Vamos a hablar de cuando la pérdida nos hace tenerle miedo al amor, de ese momento interno en el que después de perder a un animal, es como si algo se cerrara sin que nos diéramos cuenta, en donde evidentemente no dejamos de amar, pero muchas veces empezamos a amar con miedo, con la sensación de que ya no queremos volver a sufrir. Así que, pues este programa es para quienes han perdido a un animal que amaban, para quienes todavía lo esperan y para quienes sienten que su corazón ya no volvió a ser el mismo. Y para acompañarnos en este tema tan sensible, tengo una invitada muy, muy especial. Ella es Moramay Gómez. Es psicoterapeuta especialista en psicoespiritualidad, duelo y pérdidas, acompañante al final de vida, comunicadora animal, sanadora y terapeuta integrativa y autora de un maravilloso libro que les recomiendo muchísimo, que es De alma a alma. Y lo que me encanta es que Mora trabaja desde una mirada profundamente humana y compasiva. Su enfoque no solo integra la psicología, sino también la dimensión espiritual del dolor, esa que muchas veces no encuentra lugar en los discursos tradicionales. Así que bienvenida, mi querida Mora, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí nuevamente. Un enorme placer compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias, Janine. Súper contenta de estar nuevamente en tu programa, de estar con tu público y de poder acompañarles en este tema, como les has dicho, que es tan sensible y muchas veces es tratado hasta con un dejo de "Ay, lo que te está pasando", ¿no? Como en esta parte invalidando el proceso de la dificultad a veces de volver a abrir el corazón. Y mira que mi querida Mora nos ha tocado, ¿no? Sabemos que eso que te tocó tan fuerte en los que de alguna manera inspiró tu libro tan maravilloso, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con esto porque, bueno, hay muchas preguntas y también quiero dar espacio a que las personas que nos están escuchando, viendo, pues puedan hacerte alguna pregunta al respecto sobre lo que están pasando. Entonces, vamos a arrancar. Y primero que nada, Mora, quisiera yo que desde tu experiencia nos comentaras qué parte de nosotros se despierta solo a través de amar un animal y que nunca vuelve a dormir. Primero quiero empezar por ahí. Pues la parte primordial que se despierta es esta conexión verdadera del amor, del saber que el amor es realmente limpio, puro y sin expectativa, cosa que no hacemos con los humanos. Con los humanos decimos que amamos, pero tenemos expectativas, que me quiera de esta manera, que me quiera de esta otra, y con un ser de otra especie no, simplemente se abre a recibo tu amor y te doy mi amor. Y te lo doy completo y te lo doy con todo. Y muchas veces hasta nos llegamos a perder en ese amor que damos. Te digo perder porque nos dejamos de lado muchas veces cuando ya estamos transitando situaciones bien complejas con ellos, por ejemplo, que ya están bien malitos, que estamos corriendo todos los días al hospital, muchas situaciones de estas, y nos olvidamos muchas veces. He escuchado personas que me dicen, es que estoy enferma de tal cosa y ya va una semana que no me tomo la medicación porque se me olvida. Uh-huh. Pero no importa, para ellos es, pero no me importa porque he podido hacer todo por mi animalito.
Sí, entonces a esto me refiero, no es que esté bien que nos dejemos de lado, sino que es también ir aprendiendo a ir integrándonos con ellos, porque si no los estamos bien, pues también van a estar bien ellos y vamos a poder seguir gestionando todo el proceso. Pero aquí la parte a la que voy es, puedo realmente enfocarme en el otro para darle todo lo mejor al otro. Ujú. Sí, porque como bien dices, aquí no hay expectativas, aquí no hay juicios, aquí no hay críticas, nada, nada, es este amor puro. Pero ahora sí vamos como a esta parte del tema. Quería partir de esto porque de verdad, si alguien sabe abrir el corazón de los seres humanos son los animales. Creo yo que así es, ¿no? Entonces, quería partir primero con esto para empezar con el tema, Mora. Y aquí es, desde tu punto de vista, ¿qué parte de nosotros, por decirlo de alguna manera, crees que muere simbólicamente cuando un animal fallece o se pierde? Porque aquí vamos a hablar no solo de los trascendidos, sino también de los animales que se pierden, que es otro tipo de duelo también, pero es un duelo. Pues realmente la parte que sentimos que se pierde es una parte de nuestra propia identidad, porque también habíamos creado una identidad con ellos, no solo la parte de lo que yo soy, sino lo que éramos en conjunto y todo lo que significaba aquel ser. Entonces, en el momento que ya no están, pues es en esta parte de decir, bueno, y ahora sigo siendo todo aquello, ya no soy quién soy, y entonces empezamos en toda esta dinámica que nos genera mucha ansiedad, tristeza, desorientación y pues todo un proceso de duelo. Pero cuando son animales perdidos, aquí esto se llama perdidos, nos referimos a que se han extraviado, Exacto. es un duelo diferente, porque aquí ya les llamamos duelos ambiguos, porque tienen todavía una esperanza de quizás va a regresar, porque de la otra manera, pues de algún modo vimos a nuestro animalito, igual y falleció con nosotros, igual y falleció en la veterinaria, pero vimos el cuerpo. Entonces, aquí sabemos, bueno, sí, ya trascendió y entonces tenemos nuestro proceso, pero de la otra manera es como que quedara una parte del círculo abierta y siempre se está esa esperanza de a lo mejor regresa y si no fue así y si sí y si entonces o si yo hice algo por lo cual se fue o si lo están tratando mal o dónde estará. Entonces, toda esta dinámica es un plus que te genera muchísima angustia y el estar siempre con ese dolor allí como si trajeras una espinita muy pegadita, pegadita. Y muchas veces te dicen, bueno, pero mira, confía ya, pues va a volver. Y si no vuelve, bueno, pues ya le tocaba. Esa es una parte muy simplista en realidad de verlo, que tiene una parte profunda, sí, muy profunda, porque si lo vemos desde la parte espiritual, también hemos hecho estos acuerdos álmicos de vivenciar esos procesos. Entonces, pero para llegar a eso, pues también tiene que haber esta apertura del corazón para poder entender la razón de por qué ocurrió eso, porque es un aprendizaje para el alma del animalito y Sí. para el alma del humano. Y no es un castigo, que es arduo, sí, que es difícil de llevar también. Eso no se quita. Que la parte que hay que trabajar y que hay que integrar de ese proceso nos toca al humano también, sí, también. No es Pero porque sea un pacto álmico, es, bueno, pues ya, qué bien, bueno, ya lo entendí, perfecto, seguimos. claro, No, es claro, muy complejo. Sí, por supuesto. entonces es en esta parte también poder validar esos procesos que son tan difíciles, o por ejemplo en las comunicaciones, cuando les decimos, pues es que ya se siente la energía que ha trascendido el animal, Ujú. pero no ven un cuerpo, es, ¿cómo integro eso? Exacto, ¿cómo? ¿No? Ujú. Sí, Entonces, por, es un tema ajá. bien sensible Mora, ¿no? Porque pues siempre tendemos a que hasta no ver, no creer, ¿no? O sea, queremos ver con estos ojos físicos, entonces es muy difícil, pero
¿Cómo podemos honrar? ¿Cómo honrar? Porque esto es bien importante y yo siempre lo comparto. ¿Cómo honrar a un animal sin de verdad quedarnos atrapados en su ausencia física, ¿no? Porque aquí hay una cosa muy importante que tocaste, Mora. O sea, hay un aprendizaje para los dos. O sea, todo eso que viviste, o sea, fue duro, fue complejo, sí, pero todo eso que viviste con él, evidentemente de lo que se trata aquí es de poder integrar eso. ¿Qué aprendiste de todo eso tú? Porque ahí está el gran maestro, ese animal que te dijo, a ver, esto lo vamos, como acuerdo de almas, lo vamos a vivir juntos, ¿no? Pero, ¿qué te deja? Entonces, ¿cómo podemos llegar a este paso de honrar a un animal sin quedarnos atrapados en su ausencia física? Es la parte de verdad comprometernos con nuestro propio proceso, porque muchas veces creemos que solamente con pedir, me refiero a pedir en por favor, regrésamelo y lloramos y esto y lo otro, con eso se va a resolver, o solamente con nuestro deseo de que regrese, que regrese, que regrese, se va a resolver. Pero no es así, es importante en verdad hacernos responsables de nuestro proceso, porque si no, nos lo llevamos en este diálogo interno de pero por qué, pero cómo, pero hasta cuándo, pero si entonces, pero ya sea en una muerte ya física que sí vimos o en un animalito extraviado, en cualquiera de los dos. Entonces es hacernos de verdad cargo de nuestro proceso de duelo, ya sea un duelo porque ya trascendió o un duelo ambiguo por algo perdido. Me hago responsable de esta parte de todo lo que se me está abriendo, de la impotencia, de la inseguridad, de los miedos, de las culpas, y entonces empiezo a trabajar en eso, porque en realidad eso es lo que está tocando en el proceso, que en verdad veamos toda aquella ventana que se está abriendo con muchísimas cortinas y que vayamos de cortina por cortina viéndola, entendiéndola, dejando que se mueva, integrándola y pasando a la que sigue. Para entonces empezar a hacer estos espacios y poder entender el trasfondo ahora sí espiritual de lo que todo aquel aprendizaje me trae. Porque si no tengo demasiadas cosas encima y no lo puedo ver y queremos que todo sea muy rápido. Entonces, en esta parte de la inmediatez nos perdemos de conocernos, de entendernos, de visualizar todo completo el proceso y de verdad entender el trasfondo a trascender de lo que me toca a mí. He tenido muchas personas que cuando se empieza a trabajar con ellos y ellos dicen sí y empiezan a trabajar todo su proceso, el animalito aparece. Ujú. No quiero decir que todos los que trabajan va a aparecer, ¿eh? Porque si no, Sí, claro, no hay muchas que generar veces expectativas. no hay que generar tampoco algo que sea muy general, no. Claro, claro. Puede ocurrir, ¿no? Porque así era el proceso. Muchas veces trabajo, lo entiendo y no va a aparecer jamás, pero ya se hizo la parte del contrato de lo que a mí me tocaba. Y Exacto. entonces mi aprendizaje que hicimos también, este aprendizaje mío le va a impactar en positivo a aquel ser, aunque ya no lo vea. Pero es nuestra parte que muchas veces no queremos tomar porque nos da mucho miedo seguir tocando aquel dolor que está pegado con otros dolores. No Exacto. es solo ese dolor específico. Sí, es todos esos dolores que no he trabajado a lo largo de, y otra vez me vuelven a tocar el botoncito y sale la caja de Pandora con todos esos dolores que no he sabido procesar, por decirlo de alguna forma, ¿no, Mora? Se unen Ujú. todos, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. sí. ¿Cómo desde tu perspectiva, con todo este conocimiento que tú tienes, cómo podemos distinguir entre honrar el amor que fue y cerrar el corazón para no volver a sufrir? Pues el honrar es integrar todo lo aprendido con él. Desde esta parte de poder disfrutar el seguir saliendo, de hacer cosas en su nombre, de estar presentes también, teniéndolos presentes, dedicándoles quizás cosas. Esta es la parte de honrar, de agradecer que estuvieron con nosotros, todo lo vivido, lo aprendido, aún con el dolor.
pero ya cuando cerramos el corazón es cuando yo sin él, yo ya no voy a vivir, yo sin él, yo ya no puedo, yo ya no quiero saber nada de animales, yo ya no quiero nunca más pensar en nada, veo a los otros y me da enojo verlos, que esto también es parte del proceso del duelo, ¿eh? Claro, Nada más que podemos o de verdad transitarlo o que empiece a hacerse un poquito más complejo por el proceso que nos cerramos. Y entonces al cerrarnos, pues no permitimos que las cosas fluyan como tengan que moverse. Entonces se va, por llamarlo, entrecomillado, como enquistando. Entonces se va cerrando y entonces decimos no, 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 no. Y entonces también no solo a los animales, sino en nuestra vida. exacto. Empezamos, yo ya no quiero salir, yo ya no quiero interactuar con nadie, todo el mundo me cae mal, todos los veterinarios son horribles, y entonces empezamos a generalizar. Pero esto empieza a generarnos, claro, una problemática emocional y muchas veces hasta de salud, porque empezamos a enfermar de mil cosas. Entonces, desde ahí es en esta parte de ya todo tu ser que te está hablando, que hay algo que ya es importante abrirlo, verlo, ponerlo sobre la mesa y poquito a poco irle diciendo muchas gracias, pero de a poquito, porque muchas veces se cree que es como cirugía a corazón abierto, te tienes que abrir a la vida y ¡pum! Y que salga todo así desbordado. No, es irnos cuidando, pero también es ir dando paso a esos pequeños rayos de sol que siguen presentes, porque si no es como encerrarnos en una habitación oscura y decir que no existe el sol, que no existe la luz, y que todo está oscuro tal cual. Entonces, a ver, si está oscuro me siento así, pero sé que siempre hay un punto de luz y que ese punto de luz se puede ir haciendo cada vez más grande y esa es la parte de ir abriendo el corazón. A lo mejor en su momento sí digo, no me siento capaz de adoptar a otro porque todavía me duele mucho y también no va a ser justo para el otro animalito, Claro. porque no le voy a poner atención, porque voy a estar medio desconectado. Entonces es aquí también ser bien coherentes, que sí le voy a poder dar también a aquel ser, que también que sí estoy dispuesto, porque es una ida y vuelta. Entonces, ser bien honestos y decir, pues ahorita siento que no puedo, pero sé que puedo recibir el amor de los animales y a lo mejor pues me hago amiga de los perritos de los vecinos, disfruto ese cariño, me dejo que me echen lengüetazos y a lo mejor eso me recuerda el lengüetazo de mis animalitos que ya no están y me hace conectar con esa alegría de cuando me daban lengüetazo, pero a la vez me conecto con esa tristeza que todavía está. Entonces, desde ahí es este regalo también sanador de aquel ser, pero que yo lo permití. Exacto, Sí, exacto. Yo entonces, muchas veces, perdón, que te interrumpa, amor, así muchas veces es comentar esto, ¿no? Decir, a ver, hay muchas maneras también como de invitar a abrir ese corazoncito. Eso no quiere decir que ya te olvides y ya curaste, no, pero a lo mejor tú particularmente te vuelves hogar temporal y empiezas con con algunas personas a decir, oye, bueno, pues que se quede este animalito mientras la adoptan, o empiezo a hacer una especie de cat sitter, ¿no? Es decir, pues entre mis vecinos, si salen de vacaciones 1 o 2 días o más, empiezo a cuidar a sus perritos. Esa es una forma también como a lo mejor de ir como abriendo este corazón que se cierra ante el dolor, ¿no? Porque pues es un golpe fuerte. Aquí lo claro. importante, Mora, es que hoy tenemos recursos, ¿no? Para poder transitar esto. Hoy tenemos a una Moramay Gómez que puede efectivamente ayudar a procesar todo este dolor y sobre todo comprender desde la experiencia, ¿no? Pues lo que está viviendo esa persona al perder a su animal. Eso yo creo que eso es muy importante porque no estás hablando con alguien que no ha vivido eso, al contrario, y que te llevó también, igual que a mí, a profundidades, ¿no? Que de veras decías, ¿y ahora cómo salgo de aquí, no? Que cómo se hace esto, ¿no? Pero que la gente sepa que hoy hay apoyo. Y en este sentido, Mora, quisiera tocar una parte muy sensible. No es el tema, pero es importante decirlo. ¿Qué pasa con los hijos? O sea, ¿cómo?
como padres poderles explicar esto, ¿no? Porque yo creo que el niño siempre se queda con esta esperanza de que va a volver, ¿no? De que va a regresar. Y a veces los papás dicen, bueno, está tan triste mi hijo que tengo que sustituir ese dolor y entonces van ipso facto, ¿no? Y adoptan un perro o un gato para evitar que el niño padezca este dolor. ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, en esta parte, eso de suplir, pues no, porque el vínculo nunca lo vas a suplir y Claro. no va a ser el mismo. Y además, bueno, aquí estás enseñando a tus hijos a que no toquen el dolor y que además se puede suplir el amor rápidamente. Entonces, desde ahí, pues estás enseñando una manera incorrecta y no estás permitiendo que el niño también, a la edad que tiene, pueda gestionar el dolor sostenido y acompañado por un adulto que sostiene su dolor. Pero aquí vemos que como el adulto no sostiene su propio dolor, pues no puede sostener el de enfrente porque no sabe cómo hacerlo. Entonces van y les buscan un igualititito. Pero los niños se dan cuenta y te llegan a decir, es que ese no es el mío. O sea, ni siquiera les dicen que falleció, por ejemplo. A escondidas los llevan a la eutanasia y luego ya les tienen uno igualito. Sí. Y entonces así como, pues, ¿qué pasó? Y, ay, es que se fue con otros perritos de viaje y hacen historias que no tienen que ser, porque No eso fue una tocan la historia. muerte, ¿no? Es como, no toco la muerte, se quedó Exacto, dormidito, ¿no? exacto, se quedó dormido, se fue de viaje, y claro que allí generas, pues, ¿cuándo va a volver? O sea, ¿por qué? ¿Cómo que se fue de viaje? O sea, ¿qué pasa? Entonces, y muchos niños sí han llegado a preguntar, pues es que ¿por qué no regresa? Pues ¿a dónde se fue que está tan lejos que no vuelve? ¿Y con quién se fue? Si él no sabía andar solito. Entonces aquí vemos la parte lógica de los niños que tienen natural, que los papás no usan a su favor. Entonces es poderles explicar y decir, pues que el cuerpo tiene un tiempo, que el cuerpo también, ese sí es finito, pero que el espíritu no lo es y que aquel ser nos va a seguir acompañando y que si él se queda quietecito, va a poderlo sentir. Y los niños, como tienen todavía esta conexión, claro que van a decir, ah, con razón el otro día Exacto. yo sentí, y los papás así como más asustados que el niño, porque los papás no están aptos para hablar esos temas. Pero si uno lo habla con toda la naturalidad a los niños y con todo el respeto que conlleva, se les invita al proceso también. ¿Qué quieres hacer para despedirlo? ¿Vamos a ir todos a la veterinaria o va a ser aquí en casa? ¿Nos vamos a despedir? ¿Le vamos a desear un buen viaje hasta donde él va ahora de retorno con, si le quieren decir, con Dios o con su mamá que ya esté en el cielo, lo que le quieran decir, pero en esta parte en la cual el niño tenga este foco de realidad, pero desde su edad, de que aquel ser pues ya no está. En dado caso que se perdió, decirle, yo también me siento con esa sensación que tú, con ese deseo de que regrese. Si regresa, será bienvenido. Y si no regresa, ¿qué te parece si enviamos mucha luz para que donde esté se encuentre bien? Exacto. Desde esta manera también enseñamos a nuestros hijos a que se conecten con la parte sutil no visible o a que permanezcan conectados, en vez de que se los cortemos, porque empiezan a crecer y ya la parte intelectual allí ya bloqueó el asunto, pero lo importante es que lo puedan seguir allí muy presente. Entonces es la parte del saber. Y si te dice, es que yo sí, yo lo siento o yo lo vi, que no le digas, no es cierto. Claro. Es, pues sí, vino y te está acompañando, te está guiando o está, mira, porque te quiere tanto, sigue todavía aquí de alguna manera visitándote, pero él está para que sepas que está bien. Sí, entonces es hablar de verdad de todo este, pues sí, de esta parte bien integral, de que no solo somos físicos, sino que también somos esta parte espiritual eterna, que va más allá de cualquier cosa, y que esa parte espiritual profunda es la que nos sostiene en los procesos más arduos. Aunque no lo entendamos cómo va, pero saber que a eso está ahí presente es como un suspiro de tocar aquello y entonces empezamos a abrirnos a otra realidad y a otro espacio y empiezan a ocurrirnos cosas.
a cuando estamos muy cerrados y Claro. estamos en la parte muy mental, con emociones muy, muy densas encima. Esa parte no se puede dar porque no hay espacio. No es que no esté, o que a nosotros no se nos va a dar, o que nos esté castigando el animalito, ¿no? No es nada de eso. Simplemente es que no damos ese espacio, Así es. ¿sí? Es como Que si es fuera, ajá, fundamental, ¿no? Y yo siempre digo, permite al niño, digo, según su edad, etcétera, pero permite que el niño también se pueda despedir y también a los exacto. animales, ¿no? Para mí, que se han ido uno, o sea, permitirles que también los animales se despidan de sus compañeros, ¿sabes? Ellos son más sabios y saben si están en ese momento, o se alejan, pero también que ellos sepan qué pasó, porque ya no regresó quizás su compañero de la veterinaria donde estuvo varios días, o sea, también hay que decirles a ellos qué es lo que pasó, ¿no? Son más sabios, Exacto. pero también hay que decirlos porque también están de alguna manera con estas emociones de mi amigo ya no está. Y bueno, a mí, Mora, me ha tocado que se va uno y dice, ay, yo estaba tan profundamente ligado a él que creo que nuestro camino tiene que seguir y yo también me voy. Y dices, ¿cómo? ¿No? Ya, otro duelo y en fin. Pero estas cosas son las que nos hacen verdaderamente crecer y tocar con ese mundo sutil que tú dices que ahí está, o sea, que no vemos, ¿no? Pero que ahí está. Y que cuando nos permitimos abrir, nos abrimos, empezamos a tocar cosas bien profundas y el animal, dices, se empieza a manifestar y hasta tú dices, wow, es que siempre ha estado ahí, pero tú no te permitías porque estabas totalmente cerrado. Y también es válido porque como tú sabes, pues es parte del proceso del duelo. Ahora bien, Eso. antes de pasar a algunos comentarios y preguntas aquí, gracias a quienes nos están escribiendo por el chat. En estos animales que desaparecen, que se extravían y que siguen encarnados, es decir, que tú lo sientes, ¿no? En una comunicación que dices, pues mira, yo lo siento que sigue en este plano, ¿no? Y entonces dices, es bien difícil porque luego la gente se empieza a hacer muchas, ah, entonces va a regresar y va a volver y dices, no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo convivir con la incertidumbre, ¿no? Y no volverse prisionero de ella, ¿no? Se vale mantener la esperanza, la confianza, hay que seguir esperando al animal. Aquí por eso es importante que quien lleve el proceso del animal perdido en verdad sepa cómo, porque si no puede haber precisamente esas esperanzas muy acentuadas en el que, bueno, es que si va a volver, es que hay que hacer, hasta les dicen, "Ay, yo te prometo que lo vamos a encontrar". Y pues no depende de ti, o sea, hay muchísimos factores externos como para decir, sí, yo te aseguro que lo encuentro. Pues no, ni estás en el lugar, ni estás al lado del animalito, están en espacios bien diversos, con muchos factores, entonces no depende de ti. Desde ahí es no dar una esperanza falsa al doliente, porque le estás haciendo un daño. Después es explicarle que es un proceso mutuo y que es parte del aprendizaje el respetar lo que el animal está pidiendo. Por ejemplo, antes de empezar un proceso, se ve si el animalito dice, no, pues es que yo me salí porque necesitaba explorar, necesitaba ver, pero yo regreso solo. Allí nos inicia un proceso de búsqueda. Es, él va a regresar solo. Entonces, el trabajo del humano es confiar Okay. en que aquel animal está viviendo una experiencia que ha decidido como individuo y que yo lo voy a esperar con la confianza y aquel amor de decir, él también está aprendiendo. Pero es un trabajo, porque no llega así de, ah, ok, perfecto, ya me dijo eso, me quedo muy a gusto y bueno, no, es un trabajo de, está bien, quiero confiar también en la sabiduría de mi perro, mi gato o lo que haya sido, o mi pajarito, el que fuera que se nos extravió. Ujú. Porque así es, cuando el humano empieza a decir, está bien, aunque tengo esta ansiedad, regreso a mí, digo, respiro profundo y confío y recuerdo que es bien listo, que es muy ágil, que tiene mucho carisma y siempre le ayudan, a los días regresan. Muchas veces dicen, no quiero ser buscado, o sea, ni buscado.
En ese momento dices, pues no podemos buscarlo porque no quiere. A veces no dicen por qué, simplemente no quiero, pues bueno, se respeta. O a veces dicen, no quiero ser encontrado, porque el ser buscado puede ser que a veces en ese momento no quieren, pero ya después digan sí, entonces se vuelve a revisar y dicen sí, porque ya no supe cómo volver, entonces sí necesito ayuda, entonces allí se empieza ya todo el proceso, pero muchas veces dicen no, yo ya no quiero ser encontrado, porque ya se cerró mi ciclo y Exacto. ahora tengo que iniciar un ciclo con otro ser. Esta parte es bien compleja porque las personas lo ven como malagradecido. Todo lo que se vivió conmigo y ahora ya no me quiere y se va con otro, no es eso. Es simplemente el proceso de saber que los vínculos también a veces tienen ciclos que se cierran muchas veces con dolor, sí, pero que también ese dolor nos va a hacer entender lo que nos estaba costando tanto trabajo trascender. Porque Exacto. si empezamos a ver el proceso ya más individual de la persona, nos damos cuenta que le cuesta mucho trabajo esta parte de entender el cierre de ciclos. Así Y es. más, pues cuando fue con un animalito que le dio contención, que le enseñó a amar, pero si ya esa tarea que tenía el animalito en ese momento de compartir con ese ser, dice, pues es que ya la sabe, la tiene que echar a andar, ellos sabiamente se mueven y van con otra persona con la cual necesita ese espacio. Ujú. Sí, muchas veces me dicen, bueno, si ya está con alguien, dile que te diga dónde está para ir a verlo. Y le digo, Claro. no, pues en primera yo ni sé direcciones, o sea, no, Sí, no sí, te voy no a me va a dar decir una aquí, dirección donde claro. está en la esquina con el tal, pues no, o sea, no. Luego tampoco vamos a poder ir a meternos al espacio donde ya no es nuestro espacio. Si ya está con otra persona, pues no podemos entrar porque ya tú no eres el responsable, ya fuiste. Entonces yo ya no voy a invadir ese vínculo porque a mí ya nadie me lo pidió. Correcto. Desde allí también hay un respeto que tenemos que empezar a aprender, que es complejo, sí, que no se entiende a la primera, también, pero que si lo trabajamos de verdad, podemos transformarlo y entenderlo aún con el dolor. Exacto. Bien. Mora, para continuar, antes de cómo te pueden contactar las personas que desean hacer alguna comunicación con su animal. Mora y yo somos colegas en ese sentido. Ella trabaja también con animales perdidos y tiene esta contención de la parte de psicóloga. ¿Cómo te pueden contactar o encontrar, mi querida Mora? Cuéntanos. Pues puede ser por el Instagram, en Mora Comunicación con Animales. También pueden entrar a mi página en www.moracomunicacionconanimales.com y allí pueden ver toda la parte de leer un poquito más de los animales perdidos y de todo esto. O en el teléfono también, en el WhatsApp, el 52 33 17 62 72 93. Entonces ahí se pueden contactar y les podemos acompañar en el proceso que, bueno, estén teniendo, con todo Mora, gusto. ahí mismo en tu página pueden encontrar tu libro de Alma Alma. Pueden leer, pueden ver las reseñas, pero el libro se pide directamente conmigo. Está aquí en algunas librerías aquí de la ciudad, pero directamente conmigo va hasta dedicado para la persona. Perfecto. Lo pueden pedir por Tienen que Instagram, leerlo, ¿ok? por Así WhatsApp, que sobre todo. muy, muy recomendado. Entonces, bueno, yo de todas maneras ahorita voy a poner los datos de Mora, pero quiero dar entrada a algunas de las personas que están aquí con nosotros. Camila González, gracias por el programa, saludos, gracias Camila. Alma Ríos y Valle, bienvenida. Mora May, gracias papi. Por acá dice María Fernanda. Hace 3 meses que murió mi gato de 15 años. Sigo guardando su comedero intacto y no puedo donar sus cosas. ¿Es normal que el duelo por una mascota dure tanto como él por una mascota? Es normal que el duelo por una mascota dure tanto y que dure incluso más que, que el de un familiar, te pregunta María Fernanda. Primero que nada, un abrazo por tu reciente
pérdida de tu gatito, pero aquí no hay normal o anormal, ni hay tiempos. En realidad eso es algo que es un mito. No hay tiempo. El tiempo es relativo del proceso de cada quien. El que quieras tener todavía las cositas, que no quieras donar, es algo normal y eso es a tu tiempo. Igual si no lo quieres donar jamás, pues no lo dones. Y si quieres mantener allí su platito porque te genera este recuerdo de cuando iba y comía, pues manténlo. Esto no tiene nada que ver con apegos, que muchas veces se les dice es que tienes apego, tienes que soltar, tienes que dejar ir. Esto es incorrecto. Es simplemente algo que te genera a ti seguir en esta vinculación desde algo muy tangible, muy visual, con aquel ser que se siguen amando tanto. La parte del tiempo, te digo, es realmente no entra en, no hay tiempo. Si para ti muchas veces te dicen, es que ya pasó un año, bueno, el tiempo es relativo, o sea, además depende de las circunstancias en las que trascendió también. Entonces aquí va a ser un duelo diferente dependiendo de la circunstancia, va a haber otros factores. También la parte que decía de que si es normal que dure más, no es que dure más que otros duelos, lo que pasa es que la profundidad del proceso del duelo también viene pegada y ligada tal cual a la profundidad del vínculo que hubo con aquel ser sin importar la especie. Por eso es inadecuado decir duelo animal o buscar gente formada en duelo animal, porque es como decir soy cirujano, perdón, soy yo nada más Moramay, que estudio otra cosa, pero soy especialista en codo. Pues no, ¿verdad? Me faltó medicina. Entonces es lo mismo, o sea, tienes que buscar a alguien que te contenga porque sepa duelos desautorizados. Por eso suele ser más arduo el proceso de un duelo por un ser querido de otra especie, porque es un duelo que la sociedad no valida. Entonces eso suele hacerse más arduo el proceso porque te están empujando precisamente muchas veces a pues ya te dio otro animal, mira, pues ¿para qué lo lloras? Hay tantos en la calle bien parecidos al tuyo, ¿por qué mejor no vas aquí a los perritos esos que necesitan tanto? O te regalan uno, o te dicen ya no lo llores, o está siendo una exagerada. Entonces, esta parte que invalida hace que el duelo muchas veces también sea menos fluido y entonces vaya con ciertos matices que vayan haciendo un poquito más complejo el proceso, pero en realidad no quiere decir que sea un duelo diferente, simplemente es un duelo por un ser querido, que es un vínculo aún más profundo que con los humanos. Bien. Gracias, Mora. Por acá, Carla Mendoza. Bueno, Carla, espero que lo que haya dicho Mora lo hayas captado. Ella nos dice que su hijo de 7 años no entiende por qué su perro no volverá y que cómo explica la muerte de una mascota sin generarle miedo a la pérdida en el futuro. Brevemente, mi querida Mora, ¿algo más? Ahí tengo otras preguntas. Digo, lo tocaste, pero si algo quieres agregar. Y no, pues decirle al niño que es como las plantitas, que cuando están chiquitas van creciendo y de repente hay un momento en el que sacan flores, dejan caer la flor, a lo mejor se seca, pero después puede volver a renacer. Entonces es esta parte del que no se pierde y no se muere en realidad nada, simplemente se transforma. Entonces poder hablar con ejemplos muy simples para el niño para que él precisamente pueda entenderlo y nosotros estar sin miedo de hablar del proceso del morir, porque si no, él lo percibe. Exacto. Y entonces él se queda con esa sensación, me dice que no, pero ya tiene miedo. Claro. Bien, Elena Rojas dice, adopté un nuevo cachorro 2 semanas después de perder a mi Border Collie. Ahora siento culpa, como si estuviera reemplazándolo. ¿Cómo manejo esta contradicción emocional? Bueno, muchas veces pasa eso, que se adopta en el impulso, quizás, Ujú. pero también no es que estuvo mal, tampoco hay reglas, simplemente, bueno, si llegó y se dio el proceso, pues ahora ya está allí este ser para que también se reaprenda un proceso con ese ser de todo lo que también han acordado juntos para transitar ahora acompañándose también en este proceso de duelo de ella. Pero el proceso de culpa que le surge es por la rapidez en la que integró a otro ser y entonces no dio el espacio
de transitar el proceso del que había trascendido, y entonces por eso viene esta sensación como de lo reemplacé. Pero no es reemplazo, es simplemente abriste una puertita, un espaciecito de tu corazón para intentar que aquel ser también te acompañe el proceso, y te apuesto que tu ser querido trascendido dice, está bien que se vayan acompañando, está bien, yo sé que no me traicionó, yo sé que no es así, es para ellos nunca hacemos traición, ellos están contentos que nos acompañe otro ser, porque saben que nos van a abrazar de esa manera que ellos Claro, también lo hacían en su forma y en su personalidad, porque cada uno es diferente, claro. pero también vamos a aprender a vincularnos con aquel ser desde ese amor que sigue allí con nosotros, y que el amor que tenemos por el otro, ese va a permanecer intacto. Ese ahí sigue, no le estás traicionando, no lo estás supliendo, no estás intentando borrar su presencia, nada de eso, pero yo sí te sugiero que si sigue esta dinámica de esta sensación medio de culpa, o que empiecen a haber otras emociones y te empieces a sentir medio desconectada también del nuevo animalito, sería importante si quizás buscaras un poquito de unas sesiones para que pudieras acomodar esas emociones y entonces ponerlas en el lugar que les corresponde y abrir el espacio para ese nuevo ser que ya está ahí, que seguramente te ve en el, yo estoy aquí, Exacto. Veme. vinculémonos. Exacto. Mora, tengo dos preguntas más acá, pero te tengo otras por acá. Entonces, a ver, Roberto Silva, mi pareja minimiza mi dolor diciendo, era solo un perro. Me siento incomprendido y aislado en mi duelo. ¿Cómo valido mis emociones cuando otros las invalidan? Bien difícil, porque además es su pareja, ¿no? Exacto, y eso ocurre, es muy, muy frecuente, ¿eh? Que la pareja o la familia muy cercana te digan, ay, ya, pasa de página. Pero aquí la parte importante y del aprendizaje para él es, de verdad, el vincular, seguir vinculando su amor con aquel ser que trascendió, respetando y validando lo que él está sintiendo, sin importar lo que le digan los otros. Este es el aprendizaje de decir, yo me empodero porque es mi dolor, es mi proceso, es mi vínculo. Si tú lo ves diferente, es tu visión. Yo Exacto, tengo mi visión, porque aunque seamos pareja, sí nos duele, pero tampoco el otro está obligado a vivirlo como nosotros. Nos encantaría que nos abrazara, nos arropara en esto que está siendo tan complejo. Sí, claro que sí, pero también este es un aprendizaje en el cual es yo me abrazo de mi ser querido porque es algo real que existe entre él y yo. exacto. Y entonces yo lo valido y pongo un límite con ella y le digo, es mi proceso, te pido que te Respeto. mantengas al margen de eso y que tengas respeto. Bien. Sofía Valenzuela dice, desde que murió mi conejo evito pasar por el parque donde paseábamos. El evitar los recordatorios ayuda o entorpece el proceso de duelo. Es parte del proceso, ni entorpece ni ayuda, porque muchas veces las personas quieren forzarse a, por ejemplo, regresar a la veterinaria donde trascendió y sienten que se parten en dos. No, no es forzarse, es ir simplemente en el proceso. Tampoco es que se esté evitando porque no se quiera de ninguna manera tocar el dolor. No, el dolor ahí está. Lo que pasa es que te activa nuevamente más dolor. Entonces es parte de que poquito a poco, hasta se puede ir haciendo por aproximaciones sucesivas. Si en verdad para mí es importante volver al parque, pues entonces paso a lo mejor en el auto y nomás lo veo así de lejitos. Entonces voy viendo cómo me voy sintiendo. Si se me remueve todavía, pues no paso, porque esto es de las partes también más complejas en el duelo. Volver a los lugares que nos activan. Exacto. Bien. Mora, vamos a continuar. Gracias, gracias a todos los que expresaron aquí algún comentario, en fin. Pero, ¿qué nos dice espiritualmente el miedo a volver a amar después de perderlos? Bueno, pues espiritualmente el miedo a volver a amar nos habla del miedo a volver a vincularnos a vivir, porque con ellos sí nos sentíamos vivos,
Y ahora como nos sentimos muertos, es decimos, no, tenemos que seguir así. Y entonces no queremos volver a vivir y no queremos volver a tocar esta parte del saber que somos seres de amor, en realidad. Y que además somos todavía más amplios, porque tenemos ese amor que ahora ellos ya nos dejaron y que sigue con nosotros. Entonces, el tener ese miedo hace que nos cerremos de verdad a la vida y a otras oportunidades de que en verdad llegue ese afecto con nosotros. No necesariamente se está hablando de tráete 20 animalitos contigo. No, es de alguna manera abre ese espacio para que sigas viendo la vida con los ojos que tu animalito lo veía, del cómo disfrutaba el sol, cómo disfrutaba el estar saliendo a la caminata, cómo disfrutaba el rascarse, cómo disfrutaba la comidita. Todo es, ahora es mi tiempo de aún con mi miedo, abrirme a disfrutar de la existencia total. Exacto. Ahora, nos quedan unos cuantos minutitos nada más, siempre es un gozo escucharte, pero me acuerdo cuando un animal me dijo tal cual así, a ver, temerle a la muerte es temerle a la vida, ¿ok? O sea, uf, de estas cosas, pero ¿por qué un animal? Y con esto, con dos cosas más quiero cerrar brevemente. ¿Por qué un animal puede ser una especie como de guía espiritual, pongo entre comillas, ¿no? A través de su partida, es decir, no desde el dolor, sino desde lo que despierta en nosotros. Lo que pasa es que al estar ya ellos tan expandidos, si nosotros nos mantenemos en una conexión bien con ellos, aún con el dolor, pero si sabemos que están ahí, vamos a poder recibir esas señales de ellos que nos siguen acompañando y guiando, porque nosotros seguimos siendo importantes para ellos. Y sigue el vínculo. Entonces, claro que ellos quieren que sigamos pues de la mejor manera. Entonces nos van a acompañar y nos van hasta ayudar, por ejemplo, en situaciones, mucha gente me ha dicho, fíjate que no tenía trabajo y entonces no sabía qué hacer. Y de repente le dije, por favor, ayúdame, no sé cómo, pero ayúdame. Dice, de repente me hablaron de algo que yo ni tenía la menor idea. Entonces, bueno, en esta parte ellos nos acompañan en el poder seguir transitando paso a paso esta existencia desde todo el amor y desde toda la magia que ahora ellos también pueden hacer desde esa parte sutil para nosotros. Y allí nosotros poder saber con plena certeza de que ellos están ahí y nos van a acompañar en las tristezas, en los gozos, en la que tengamos, ellos van a estar. Y lo van a hacer de la manera que ni nos imaginamos, porque tampoco hay que decirles, oye, ayúdame de tal. No, es igual como con nuestros guías espirituales que tenemos, no les decimos cómo es, pues Claro. estoy necesitando algo. Y entonces llega, quién sabe cómo, pero llega y no lo hacemos nuestra parte, pero llega. Entonces, saber que de esa manera ellos nos van a guiar o con un maestro importante o algo específico que es importante para que sigamos aprendiendo y transitando, o con el médico mejor si estamos con una cuestión de salud. En todas las áreas, ellos van a estar y allí nos van a guiar. Bien. Ahora, para cerrar, y brevísimo, si tuvieras que decirle algo al alma de quienes están viviendo un duelo, ¿qué les dirías o qué consideras que necesitan escuchar en este momento para no cerrarse al amor de otro animal? Pues yo lo que les diría es, primero, que sí validen su dolor, porque a veces, aunque esté el dolor, no lo validan tanto, que lo validen, que lo abracen, pero no se lo dejen así como traje ya puesto, simplemente lo abracen con amor y empiecen a abrir ese espacio sabiendo que el dolor también es parte de la transformación y que esa transformación nos va a hacer que verdaderamente estemos desde el alma presentes en nuestra existencia para lograr nuestra misión y esa misión que ya habíamos iniciado con nuestros seres queridos que ya no están y que ellos van a seguir de la mano, pero bien orgullosos de decir, está haciendo lo que le toca, porque eso esperan ellos, que hagamos lo que nos toca a nosotros y saber que el alma
sabe muy bien hacia dónde, que confíen en su alma y en su voz interior. Por eso es importante aquietarnos y desde ahí decir, sé que estás. Y esto es algo transitorio y voy a continuar. Bien. Mi querida Moramay Gómez, gracias infinitas por habernos acompañado el día de hoy con un tema tan sensible. Es un gusto tenerte como siempre, Mora. Muchísimas gracias. Y yo, bueno, quiero simplemente cerrar este espacio recordándote a ti algo muy importante, algo que yo he vivido también y que muchos de los que estamos aquí sé que hemos vivido, la misma Mora. Pero lo que te puedo decir es que el miedo a amar después de una pérdida no significa que tu corazón esté roto. Para mí, significa que amaste de verdad, que amaste profundamente y que hoy tu alma sabe lo que es perder, pero también sabe lo que es amar profundamente. Porque sanar no es olvidar, sanar no es reemplazar, sanar es aprender a amar sin dejar de honrar lo que fue. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por abrir su corazón a este tema. Yo soy Janine Hasselkus y nos escuchamos el próximo lunes en punto a las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, para ahora sí celebrar juntos los primeros 5 años de este programa. Así que espero que me acompañen el próximo lunes. Y por favor, si algo de lo que se dijo aquí vibró en ti, por favor, regálanos tu like y comparte el programa, porque quizás este programa puede llegarle a alguien que en este momento lo necesita. Hasta entonces, feliz Semana Animalera. Gracias. Proyectateradio.com